Buenos días. Bien, vamos al inicio de la audiencia fijada para el día de la fecha. Señor secretario. Señor presidente, se encuentran presentes todas las partes, con excepción de la doctora Fernández Brosi, y también está convocado para el día de la fecha el testigo Víctor Miguel Pérez. Muy bien, lo hacemos pasar entonces. Buenos días, señor. Toma asiento, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Señor Pérez. Sí, buenos días. Buenos días. Le hago saber que usted ha sido citado a prestar declaración testimonial en esta causa caratulada Mancuso y otros sobre privación ilegal de la libertad. Le hago saber también que usted va a declarar bajo juramento a promesa de decir verdad y que el Código Penal prevé penas de prisión para aquellos que se pronuncien con falsedad. En función de esto, le pregunto si jura o promete decir verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Sí, juro. Muy bien. Díganos, por favor, su nombre y apellido completo. A Víctor Miguel Pérez Fernández. Su edad. Edad. A 68. Estado civil. Casado. Ocupación. Jubilado en este momento, albañil. Bien. ¿Hay alguna circunstancia que se vincule con los imputados de esta causa que lo lleve a usted a faltar a la verdad en su declaración? No. Muy bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la parte creyente. Le voy a dar la palabra al doctor Yonto para que formule el interrogatorio. Doctor Yonto. Gracias, presidente. Víctor, acá atrás. Buen día. Gracias por venir a dar tu testimonio. Primero queríamos preguntarte, vos en 1975 militabas, si podés contarle al tribunal dónde militabas, si es que militabas. Sí. Sí, yo en el año 75 militaba en el Partido Revolucionario de Trabajadores. Mi periodo de militancia en el Partido Revolucionario de Trabajadores fue de enero del 75 hasta la fecha de mi caída. Pertenecía a la parte logística de la sección de logística nacional del Partido Revolucionario de Trabajadores. Bien, hablaste de tu caída. Queríamos que le cuentes al tribunal y a nosotros cómo fueron los detalles, dónde estuviste, a quiénes viste. Sí, bueno, yo me encontraba en la localidad de Longchamp, en la casa de unos compañeros, Jaime Villamarín y María Méndez. Yo había ido por motivo de una reunión que yo tenía que hacer con ellos, me voy en la mañana, estoy en la mañana temprano, a las 8 de la mañana llego a la casa de ellos. Perdón, Víctor, si podés decir la fecha, si te acordás la fecha. Sí, la fecha es el 8 de diciembre del año 75. Llego a la casa esa a las 8 de la mañana y bueno, todo el día conversábamos, estamos en la casa y a las 6 de la tarde, sé la hora exacta porque era la hora, estábamos escuchando la radio y dieron la noticia. Aparece un grupo de personas, de hombres, de civil, ellos tenían un negocio, aparecen por la puerta que conectaba el comedor con el negocio, con un niño o una niña, no, ahí puedo estar confundido si era la niña o el niño, pero se escudaban atrás de ella y dice, si se mueven, matamos al pendejo o a la pendeja. Yo estoy sentado en la esquina de la mesa, que me iban a servir algo para comer. En ese momento yo me paro y quiero salir por la puerta que da al patio. Y cuando voy a hacer eso,
aparece otro grupo de hombres de civil con el otro niño que eran los hijos de Villamarín. Aparecen y dicen, si te moves, matamos al pendejo o a la pendeja. Yo estoy como decir qué niño venía con el grupo, ha pasado mucho tiempo. Ahí estuvimos, bueno, ahí nos ponen contra la pared, nos amarran, me amarran las manos con una cadena de esas, una cadena que se usa para colgar lámparas. Y me atan los pies con un alambre y me ponen con cinta adhesiva de la que se usa para empapelar, me empiezan a poner y me ponen un tipo de venda, pero con un rollo completo de la cinta esa. No sé cuánto tiempo pasó que nos tuvieron ahí, nos suben a un rastrojero, que era el rastrojero que pertenecía al dueño de la casa, Jaime Villamarín. Nos suben en el rastrojero y en el rastrojero, por lo que recuerdo, íbamos 4 personas. A las 4 personas era a Ismenia, que yo la conocía por el nombre de Ana. Iba Jaime Villamarín, iba su esposa, que era María Méndez, y otro señor de apellido López. Nos suben el rastrojero y nos trasladan al lugar en donde después vamos a ser torturados. El trayecto, no sé cuánto fue, pero 20, 30 minutos, 35 minutos. Cuando llegamos a ese lugar, yo estaba vestido con un pantalón de gimnasio y con una blusa de mujer, porque me había pedido él que hiciera un pequeño trabajo de albañilería, y para no ensuciar mi ropa, ella me habían prestado esa ropa, la compañera de él, que era de tamaño más grande que él, para que me quedara. Yo iba descalzo. Cuando me sacan del rastrojero, me llevan me arrastran, y logro notar que hay unos escalones de cemento en una parte, después otro trayecto liso y un escalón en donde ya entro a lo que sería un edificio. Me llevan y me ponen en un salón, un salón de proporciones más o menos grandes, me tiran en el piso contra la pared, y al rato, al lado mío, ponen a Villamarín y a la compañera Méndez. El señor de apellido López lo ponen alejado de nosotros, en casi una esquina del salón. En ese lugar, cuando llegamos, había otra gente, había otros compañeros, y de los compañeros que estaban en ese lugar, lo que yo pude conocer los nombres era Ángel Salomón Gertel, era Juan Eliseo Ledesma, Elías Abdón, y de otros compañeros que solamente me acuerdo, lo que conocí de ellos había una compañera de nombre Carmen, y otra compañera que estaba ahí, que se nombraba, yo no la conocía, pero sabía el nombre de Cristina. No sé cuánto tiempo, desde que estoy ahí, nos empiezan a llevar a la sala de tortura. A mí lo primero que me hacen, me llevan caminando, pero yo podía caminar, pero de paso muy cortito, porque tenía la cadena en los pies, el alambre en los pies. Y me sacan por una puerta a lo que yo considero que era un pasillo, y me llevan hacia el patio, y en el patio me dicen que me van a fusilar. Cuando me dicen eso, me dicen si quiero decir algo, porque ya perdí, que decidieron que me iban a fusilar. Yo no dije nada, me mantuve callado. Uno de ellos, yo escucho un disparo, pero uno de ellos al lado mío tiene un disparo, y todos se largan a reír. Y me dicen, te cagaste, negro.
pero no creas que te la vas a sacar tan fácil. De esas cosas que hacen, me vuelven a llevar por el pasillo, lo que yo considero que era un pasillo, y me meten a un cuarto pequeño, en donde en el cuarto había un camastro que era solamente de metal. Ahí me amarran y empiezan las secciones de picana. El tiempo, no tengo idea cuánto tiempo habrá sido en la primera sección. El hombre que me torturaba, en algún momento escuché que le decían coronel. No sé si era coronel o no, o era el sobrenombre de él. Me terminan con la sección de tortura. La tortura esa me llevan al salón de nuevo, y estaba la rotación, digamos, yo no considero que ese era un lugar de detención, sino un lugar solamente de tortura, porque solamente descansábamos hasta que nos tocara el turno de nuevo. Por suerte éramos, pues decir por suerte, éramos varios, así que el periodo de tiempo entre una sección de tortura y a otra era un poquito prolongado, nos daba tiempo para reponer. Uno de los compañeros que estaba en ese salón, que era Juan Eliseo Ledesma, yo lo conocía por Pedro. Ese compañero se quejaba mucho, hablaba mucho, le pedía que lo mataran. Yo en un momento, por la transpiración y donde me metían el electrodo con la corriente, me habían despegado toda la cinta esa que tenía en la cabeza. Al apoyar mi cabeza sobre la pared, yo podía mover esas vendas y podía ver. Y ahí es donde yo veo a Pedro, que tenía el estómago abierto, tenía su intestino afuera, y estaba con los brazos abiertos y las piernas abiertas. En determinado momento viene un grupo de gente, eran no sé la cantidad, pero le decían que si ya se había decidido hablar o se iba a seguir manteniendo callado. Le pedían a él que entregara las citas que podía tener, que iba a tener Santucho en el futuro inmediato, o que les entregara en dónde estaba la imprenta nacional y el polígono de tiro. Pedro les decía que no podía decir nada porque él tenía compromiso con su partido y con su pueblo, y que él no podía darle información porque esa información lo único que iba a hacer iba a hacer que otros compañeros estuvieran en la misma situación que íbamos a estar nosotros. Las conversaciones que pudimos tener con los compañeros que estaban en ese sector eran muy esporádicas, eran solamente palabras. Era cuando los guardias se llevaban a uno, que quedábamos solos, que podíamos preguntar alguna cosa entre nosotros. Los compañeros, el resto de los compañeros, como Ángel Salomón Gertel, él estaba en buenas condiciones, lo habían torturado mucho, lo seguían torturando. Lo mismo a Martín, que era el compañero Elías Abdón. La compañera también que habían torturado mucho era la compañera Ismenia Inostroza. En una de las veces que me llevan a la sección de tortura, me están torturando y me preguntan en qué trabajaba. Yo le digo que soy albañil, y el hombre que me estaba torturando me dice: oh, mira vos, tenemos al albañil y al arquitecto, o a los arquitectos, ¿no? Dice, ya los tenemos completos. Entonces dice, vos sos el albañil, o sea que vos participaste haciendo alguna de las cosas que tienen. Vos tenés que saber en dónde está la imprenta nacional. Yo no tenía la menor idea de lo que me estaban preguntando. No conocía dónde estaba la imprenta nacional. No sé cuántos días pasaron, la rotación era permanente.
en la zona de tortura. En otra oportunidad me llevan, bueno, no sé cuánto tiempo pasa que se empiezan a escuchar llantos y gritos de niños. Y en la que yo considero el pasillo, lo que yo pensaba que era el pasillo, ahí habían un grupo de niñas que, por lo que decían los guardias, eran los hijos de Santucho. Uno de los niños, de las niñas, que era creo yo que era la más grande, gritaba y le decía a mi hermanito chico no, a mi hermanito chico no. Defendía a un nene que era más chico que ella tenía y no quería que se lo sacaran de los brazos. Ellos estuvieron ahí y digamos, hablaban bastante las chicas diciéndole que no le quitaran al niño. En el primer momento yo no sabía no nos dábamos cuenta cuántos eran ellos. Después supimos que también había una persona grande con ellos, que era Ofelia Santucho. A mí en una oportunidad, después de eso, me sacan al patio y me ponen en un lugar donde yo no tenía apoyo en mis dedos, en los dedos de los pies, y me dicen que estaba enfrente de una pileta y que si esa pileta, si yo me caía, si no mantenía el equilibrio, me iban a tapar con hormigón. En ese momento yo escuchaba un ruido, había un ruido, y yo cuando ellos me dicen eso, que me iban a echar hormigón, encima mío me iban a tapar con hormigón, asocié el ruido con que eran máquinas hormigoneras. Bueno, no sé cuánto tiempo estuve en esas posiciones, fueron varias veces que me sacaron para eso. Me vuelven a llevar al salón, hablábamos, el compañero Jaime Villamarín, él tenía problemas graves de hemorroides y con la electricidad que le estaban poniendo se le había salido el intestino y estaba en muy malas condiciones. Él le pedía que por favor no lo llevaran más, que ya no aguantaba más, y lo igual lo llevaban, lo seguían torturando. A mí, yo antes de que me detuvieran, había tenido un accidente de trabajo, me había cortado la mano y me habían puesto 14 puntos aquí y como 6 puntos en esta parte. Me habían roto con la mano eso había sido el día viernes anterior al 8 de diciembre, que había sido lunes. Y me rompen toda la herida que tenía en la mano y con la sangre que había perdido se habían empapado las vendas que tenía de la clínica que me habían curado del accidente de trabajo. Y ya no estaba teniendo circulación de sangre en la mano porque las vendas se habían apretado demasiado más con los amarres que me habían hecho ellos. Pasa un tiempo, yo no sé si era de día o de noche, era muy difícil, no se podía ver. A Pedro seguían con la misma, proponiéndole que le daban una inyección y se terminaba el sufrimiento si le entregaba dos cosas, la imprenta nacional y una cita donde iba a estar Santucho. Pedro no se las dio y seguían en la misma. Pedro le pedía que por favor le acomodaran los brazos, que le acomodaran las piernas, pero de la manera que se las acomodaban le dolía más porque más gritaba. El lugar donde nos tuvieron, cuando yo llegué a la cárcel, me legalizaron a mí, que llegué a la cárcel de La Plata, con conversaciones que tuve con otros compañeros que estaban presos, llegamos a una conclusión de que ese lugar era Puente 12. Eso fue, digámosle, la conclusión que habíamos sacado, que era Puente 12, el lugar donde nos habían torturado, ya que había muchas cosas que eran similares a lo que cada uno recordaba. Después que a mí me expulsan del país,
yo leo un artículo en un diario en donde yo vivía, y en ese diario salía una declaración de Ofelia Santucho, en donde ella decía que ella había estado con la hija de Santucho y junto con Juan Eliseo Ledesma y otros compañeros, y ella sostenía que el lugar ese era Campo de Mayo. Cuando yo leo ese artículo digo, bueno, seguramente ella tenía más información que yo o que nosotros, y que si ella pensaba que nos habían tenido en Campo de Mayo, era Campo de Mayo. Y la primera vez que yo vengo a dar testimonio a tribunales, cuando se me pregunta a mí el lugar de donde yo pensaba que había estado, y yo nombro Campo de Mayo porque pensé que la información que tenía Ofelia era mayor que la que yo tenía y era más acertado eso. Cuando hicimos el reconocimiento, cuando fui al reconocimiento del lugar de Puente 12, había muchas cosas que coincidían con lo que yo recordaba. Era el salón, si bien ya no estaba, lo que yo recordaba más que era una pileta de cemento, en donde una vez se me permitió lavarme, y el pasillo y el patio. Y cuando voy a ese reconocimiento, cuando yo me paro al lado de la cisterna que tienen, de un pozo de agua, el ruido que se escuchaba era el ruido que yo había escuchado, que yo asociaba con máquinas hormigoneras, y era el ruido de la autopista. Entonces, eso me da, pensando que yo estoy seguro que ese era el lugar donde nos torturaron. Yo desafortunadamente no pude ver caras, solamente vi a un solo hombre, la cara de un solo hombre. Fue cuando nos sacan una foto, me llevan a un cuarto y dicen, bueno, te vamos a sacar una foto, te vas a sacar las vendas, pero vas a abrir los ojos solamente cuando nosotros te digamos. Me sacan las vendas. Cuando yo abro los ojos, me sacan la venda, me sacan la foto con un flash. Pero yo miro en el costado y logro ver al hombre que me tenía a mí. Era un hombre, estaba de civil, de unos 45 años, de bigote. Pero es la única persona que yo logro ver en la cara, pero fueron segundos que jamás lograría reconocerlo ahora, no hay manera que pueda llegar a hacerlo. Anteriormente a eso, digámosle, no sé cuánto tiempo había pasado que se deja de escuchar las voces y los llantos y los gritos de las muchachas, de las hijas de Santucho. Bueno, eso nos da la pauta a nosotros de que se los habían llevado. Las secciones de tortura continuaban, nos seguían sacando uno a uno, alimentos no nos daban. En todo el periodo de tiempo que estuve en ese lugar, a mí solamente se me dio un plato de fideo moñito y no sé cuántos días estuvimos ahí. Cuando a mí me detuvieron yo pesaba 94 kilos y cuando me pesaron en la cárcel, en la unidad 9 de La Plata, pesaba 72 kilos, había bajado 22 kilos desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero, que creo que fue que llegué a la unidad 9 de La Plata. Agua, solamente tomaba agua cuando me pedía ir al baño, que para ir al baño tenía que aguantarme trompadas, patadas, y me llevaban al baño y era en el lugar donde me sacaban la cadena de las manos, el amarre que tenía en las manos, y ahí podía tomar agua del inodoro. Bueno, eso se dio en todo el periodo que estuvimos ahí, era
recibí de alimento un plato de comida, un plato de fideo moñito y el agua que podía abastecerme de. Víctor, ¿qué ocurrió con el grupo que nombraste antes, Ledesma, Hertel, Inostroza, el arquitecto, Carmen, Cristina? ¿Qué pasó con todo ese grupo? Bueno, después que se llevan a la familia, a la niña de Santucho, pasa otro periodo de tiempo y viene, no sé si fue de noche, de mañana o de tarde, aparece un grupo grande, bastante grande de gente, de hombres. Entran y eran carreras y empieza uno a decir, a este, y se lo llevaban a la rastra a este, y se llevan a los compañeros. Yo de los compañeros que yo podía, que sé que estaban ahí, habían otros que yo no los podía ver, que sí sabía que había más gente en ese lugar, pero yo no los podía ver. Los compañeros que sacan ese día es a todo el grupo ese, pero de los que yo me recuerdo era a Pedro, que a él se lo llevan, no sé si se lo llevaron a él en la rastra o lo sacaron en alguna camilla, y se llevan a Juan Eliseo Ledesma, a Hertel, se llevan a Elías Zapudón, se llevan a Ismenio Inostroza, se llevan a los otros compañeros que yo no los podía ver que estaban, se llevan a otro compañero que nosotros por preservarnos un poco no tratábamos que no nos reaccionaran, que éramos todo el grupo que nos podíamos conocer. Entonces habían dos compañeros que yo solamente ahí escuché el nombre de ellos, que era Carmen, y el otro compañero que era Sebastián. Pero con el tiempo, conversando con un hermano mío que también estuvo detenido, él me dice, pero si vos lo conociste a Sebastián Llorel. Le digo, no, yo no lo conocí, sí, me dice, Sebastián Llorel fue el primer compañero que vos conociste en el PRT, que vos lo conociste como Chacho. Y este compañero, ahí yo lo había conocido en el lugar de detención como Chacho. Y la compañera que era Carmen, ella yo no la veía en ese lugar, yo no le conocía el nombre legal de ella, la conocía por Carmen, pero resultó que era la compañera de Chacho y que era Diana Trey. Pero eso yo me enteré al tiempo después al conversar con otros compañeros y con mi hermano, que yo sí los conocía a ellos. Había otro señor, que es el que detuvieron con nosotros, que era de apellido López. El señor este no tenía nada que ver con nada, estaba de casualidad en ese lugar, en la casa, porque era un negocio. Este señor, en la primera sección de tortura, pierde su razón. Y el hombre ya no... Él empezó a pensar que estaba en la casa y se levantaba del lugar donde lo tenían, que era una esquina, y decía, bueno, me voy a buscar el diario, tengo que ir a comprar el pan porque hay que tomar el mate. Se levantaba este señor donde estaba, se iba caminando, y los guardias lo dejaban que llegara hasta la puerta y lo iban a buscar, y lo agarraban a trompada, a patada, y lo volvían a tirar. Este señor duró poco tiempo, como no sé, un periodo de tiempo corto, no sé si habrá sido 2 o 3 días, lo dejamos de escuchar, ya no, yo lo dejo de escuchar, no sabía si estaba ahí, si se lo habían llevado, nada. Cuando yo aparezco en la unidad 9 de La Plata, cuando hablo con Villamarín, que era el compañero de la casa donde yo estaba, él me dice que había muerto y que le habían entregado el cuerpo y que se lo habían entregado. Ahí yo logro saber, en la primera visita que él tiene, porque teníamos un problema que no sabíamos qué había pasado con los niños de Villamarín.
Y en la primera visita que él tiene en la Unidad de La Plata, cuando vuelve al pabellón, me dice, no, los pibes lo dejaron con mi familia. Así que los pibes también. A los compañeros, a todo el resto se los llevan a los 6, 7 días de haber estado en ese lugar. Y a nosotros nos llevan, no sé, como a los 2 días, 3 días después de que se los llevan al grupo grande de compañeros. Víctor, ¿con quiénes, dijiste, hablé en la unidad 9 con compañeros y que ahí había coincidencia entre lo que te contaban y lo que habías visto vos o habías sabido del centro clandestino y coinciden en que es Puente 12? ¿Quiénes son esos compañeros con los que hablas en la unidad 9? Uno de los compañeros que hablé con eso era Norberto Rey, el otro era Julio Mogordoy y su hermano Washington Mogordoy, y otro compañero Jorge Maeda, que ellos habían estado en ese lugar. Esos eran los compañeros que yo conocí que habían estado en Puente 12 y que por lo que pudimos intercambiar de los recuerdos que teníamos, que era ese el lugar que era Puente 12. Con ellos fue lo que hablé. ¿Sabés si alguno de ellos, los dos Mogordoy, Rey y Maeda, tenían algún apodo, sobrenombre? Bueno, a ellos yo lo conocí en la cárcel. A Maeda le decíamos Taka porque era descendiente japonés. A Mogordoy, a Washington Mogordoy en la cárcel le decíamos Tino. A Norberto en la cárcel se le decían de sobrenombre el nono. Y de Julio no lo conocí por Julio, no tenía un sobrenombre. Bien, dos últimas cuestiones. Vos dijiste, me expulsan del país. Sí. ¿Podés contarle al tribunal qué pasa, a dónde te expulsan y si haces alguna denuncia en el lugar al que te expulsan sobre lo que acabas de contar? Sí, yo soy nacido en Chile, me crié en Argentina. Yo vivo en Argentina desde el año 58. Tenía 8 años cuando llegué a Argentina. A mí me expulsan del país, me expulsan del país. Por un decreto, no me acuerdo el número de decreto. Me expulsan del país y mi familia empieza a tratar de que no me mandaran a Chile. Y logran que me consiguen, por mi mamá mi abuelo era español, me consiguen una visa de España, me consiguen otra visa también por otro país de Europa que era Suecia, pero no había ninguno de esos países me pagaba el pasaje y la situación económica de mi familia no me podía pagar pasaje. Y lo único que me ofrecen pagarme pasaje es una organización que estaba en Estados Unidos y yo salgo expulsado a Estados Unidos y esta organización es la que me paga el pasaje. Cuando yo llego a Estados Unidos, a la semana de estar en Estados Unidos, me contacta gente de Amnesty International y yo relato a la persona de Amnesty International todo lo que había pasado, la detención, todo lo que había pasado desde el momento que me detuvieron, todo lo que había pasado en el segundo lugar donde me detuvieron después de Puente 12 y todo lo que había sido mi estadía en la Unidad 9 de La Plata. Y fue en California, no en California, fue en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, en el año 79. Puede ser que, si no ha sido el 79, fue al principio del 80, pero fue entre noviembre del 79, diciembre del 79 o enero del 80, que dice la declaración en Amnesty International. ¿Otra pregunta, doctor Yonto? Sí, lo último. Víctor, nombraste a una persona
cuyo nombre o apodo sería Cristina, y a una persona que te hace en referencia el arquitecto. ¿Con el tiempo supiste quiénes eran estas dos personas? Sí, bueno, con el tiempo, conversando con otra gente, el arquitecto que era de apellido Cravelo, y no era un sobrenombre, creo que era el nombre de ella, que era Cristina, creo que era la compañera, era la señora de Cravelo la que estaba ella, Cristina. La otra compañera era de que yo conocía, era Carmen, era Diana Trey, pero eso lo voy a saber con el tiempo, no en ese momento. Bien, por el momento yo no más preguntas. Muy bien. ¿La Fiscalía tiene preguntas? ¿Los querellantes? No. ¿Los señores defensores? Señor Pérez, su declaración ha concluido. Le agradecemos su presencia. Se puede retirar al tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien. A continuación, vamos a incorporar formalmente toda la prueba que se proveyó en lo que concierne al tramo 1, a fojas 303, 385, 740/741, 854/866, 1098/1101, 1162/1168 y 1558/1560. El tribunal, por secretaría, ha hecho llegar a las partes el detalle de toda esta documentación, así que si no hay objeciones, la damos por incorporada. Señor presidente. Señora fiscal. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, es cierto, efectivamente hemos recibido el documento donde se hace el detalle de la prueba que se incorpora, pero teniendo en cuenta que fue recibido en la Fiscalía en horas de la tarde del día martes, no hemos tenido tiempo material de terminar de controlar toda la incorporación, y en este sentido quiero hacer reserva para eventualmente formular cualquier petición, aclaración o eventualmente reposición al tribunal en el término que fija la ley, en caso de que encontremos o advertamos algún error u omisión. Muy bien, se tiene presente. Doctor Yonto, ¿quiere decir algo? No, era exactamente lo mismo. El Doctor tiempo Vilar. Sí, muchas gracias. Bueno, de la defensa tengo algunas oposiciones y alguna aclaración. Bueno, en primer lugar quiero dejar en claro que me opongo a todo tipo de incorporación por lectura de cualquier testimonial en formato escrito o audiovisual. ¿A qué se refiere, doctor? Porque la verdad es muy voluminoso esto. Ahora lo voy a detallar. Va a ser puntual. Perfecto. Por lo menos en lo que hace a los hechos que se le imputan a mi asistido. Perfecto. La oposición es clara en razón de que no tuve posibilidad de poder confrontar a los testigos que voy a mencionar ahora en los términos del artículo 8.2f del pacto y el 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Concretamente, más allá de este agravio genérico, que por supuesto lo mantengo y ya lo expuse en un montón de presentaciones esto, incluso incidencias que se hicieron acá, me parece que se están incorporando algunos registros audiovisuales. Concretamente voy a decir el de Julio Mogordoy, que se trata de un testigo que vino a este juicio oral y público. O sea, no encuentro por qué razón se tiene que incorporar una testimonial de una persona que ha venido a este juicio. Se está tratando de incorporar el formato audiovisual de lo que él dijo en la causa Dupuy o Unidad 9, que incluso fue interrogado y se expuso el testigo en ese sentido. También quieren incorporar una testimonial de esta persona de los juicios por la verdad, lo que me parece que tampoco es procedente. Lo mismo ocurre con Clara Petracos, que es otra testigo que vino acá. Lo que tratan de incorporar es una testimonial que ella habría dado en la causa 1487 del TOF 4. Lo mismo pasa con Jorge Federico Watts, es un testigo que ha venido a este juicio. Lo mismo también estaría pasando con Ricardo Daniel Wechtenberg. Esta didáctica me parece que no es correcta e incluso en el caso de Watts y Wechtenberg incorporan testimoniales de la causa 13. Insisto, no entiendo por qué razón si el testigo ha venido a este juicio oral y público. Otra oposición que voy a realizar se refiere con las inspecciones oculares. Tengo detalladas cuáles serían los que habrían incorporado, pero lo concreto es que están incorporando inspecciones del Vesubio,
de causas que no tienen nada que ver con el objeto procesal de este juicio oral y público, y también incorporan aquellas que se hicieron con el doctor Rafecas. No tengo que recordarles que en este juicio se hizo una inspección ocular en donde intervenimos todos. Incluso el tribunal invitó a que las partes traigan a las víctimas o a los familiares, dieron la logística de vehículos. Es decir, no entiendo por qué razón de una medida de prueba que se hizo en este juicio oral y público estamos incorporando una anterior u otras que no tienen nada que ver con el objeto procesal. Si esa era la didáctica, la de incorporar por lectura a otras inspecciones, los defensores podríamos haber confrontado a las personas que fueron y no fue eso ni el espíritu en que se hizo la inspección ni la didáctica que impuso el tribunal. Por lo tanto, también en ese sentido me voy a oponer porque no se estaría dando las hipótesis del 392 del Código Procesal. Finalmente, como una aclaración, me imagino que debe ser un error material. En algunas partes mencionaron que solamente incorporaron el sexto cuerpo de la causa 331 y en otras partes dicen que incorporaron la 331. Quiero que quede claro que entren los 6 cuerpos y todos los anexos que hay de la causa 331. Es en estos términos como me opongo, señor presidente. Doctora Turano, levantó la mano. Tengo algunas cosas, archivos para decir acá en el teléfono, por eso abro. Sí, señor presidente, lo primero que voy a hacer para no tratar de ser breve es adherir a las oposiciones que formuló el doctor Vilar con relación a las incorporaciones de las inspecciones oculares y por los mismos motivos. Respecto de las incorporaciones por lectura a las declaraciones testimoniales, bueno, tengo algunas cuestiones más para decirlo. Primero, voy a tratar de ser breve, pero quiero primero ser sucinta, pero fijar los estándares en virtud de los cuales voy a formular las oposiciones. ¿Cuáles son los estándares que yo entiendo tienen que regir el material probatorio para saber qué es lo que a mi criterio el tribunal puede o no puede incorporar? Y después voy a puntualizar las testimoniales concretas a las cuales me voy a oponer. Sí, haciendo las mismas reservas que hicieron las contrapartes, porque realmente el tiempo fue bastante escaso. Ahí está. Haciendo las mismas reservas, decía, porque el tiempo fue muy escaso y digamos, no hubo tiempo hábil para que pudiéramos eventualmente tomar debida nota de algunas declaraciones o documentación en directo que se encuentran reservadas en el tribunal, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo primero, el tribunal sabe que, digamos, los estándares que deben regir la incorporación de declaraciones testimoniales en un juicio los brindó la Corte en los fallos Benítez, Patri y Abraham Alfonso. Son los 3 precedentes que yo quiero que tengan en cuenta en este momento, así como Castillo Petruzzi de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los conocemos. Básicamente, el común denominador entre los 3 es que no puede incorporarse base probatoria al debate que no haya podido ser debidamente controlada por la defensa. El control de las declaraciones testimoniales es un derecho que está reconocido como lo citó el doctor Vilar, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero básicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, inciso E, que es el que justamente fija que el control de la prueba, concretamente en las declaraciones testimoniales, es a través del contraexamen, no es otro, es el contraexamen del testigo. Bueno, entonces, fijado este marco, ¿qué es lo que tengo que decir respecto de las propuestas, ¿no?, de incorporaciones? Bueno, lo dividí en 2. En primer lugar, las testimoniales, ya sean escritas o registro audiovisual, incluso declaraciones en CONADEP, se han deslizado también la incorporación de quienes prestaron declaración durante el debate. Concretamente me refiero a los casos que hacen a la parte que yo represento conjuntamente con el doctor Chítaro, Velarde Watts, Julio Morgodoy, Wechesberg y Machado. Entre otros testigos de cargo, insisto, que pudieran ser valorados por la contraparte, cuestión que también, digamos, se aplica a lo que voy a decir. Bueno, no existe ningún fundamento entonces para incorporar por principio general declaraciones testimoniales de quienes declararon en el debate sus declaraciones escritas o en registro audiovisual, en esta causa o en cualquier otra que hubieran prestado. Y esto encuentra, entonces, señalo, la limitación del artículo 391. No es un 391, tampoco por vía, señor presidente, de la regla quinta del acordado 1/12 podría hacerse esa incorporación, justamente. Primero porque la regla quinta
reenvía al artículo 391 y si eventualmente quisiera intentar sortearse el estándar en materia de incorporación fijado por la Corte, si digamos, lo que creo que el tribunal tiene que también tener en cuenta es la irreversibilidad de los derechos en su concepción más amplia, ¿no es cierto? Entonces, toda la concepción y la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema en la mayor amplitud respecto al derecho de defensa no podría nunca ser eludida por la vía de la mención a la regla quinta de la acordada 1/12, que por cierto también es explícita en el sentido de que el artículo 391 es el que debe ser tenido en cuenta en ese caso. En definitiva, testigos que declaran el debate no pueden incorporarse sus declaraciones, ni escritas ni en registro audiovisual. Una mención especial respecto a las declaraciones CONADEP, para ser puristas, no son declaraciones testimoniales conforme lo señala el Código Procesal, no son juramentadas, no se realizan ante una autoridad judicial y por ese motivo también, digamos, ese es un motivo adicional por el cual deben ser excluidas. Y sobre esto yo mencioné hace unos minutitos el fallo Patri, perdóneme, no el fallo Patri, sino el fallo Alfonso Abraham de la Corte Suprema. Yo supongo que el presidente lo debe tener bien a tiro, si no después acompaño las citas para no aburrir, pero lo cierto es que en Abraham lo que la Corte señaló era si podían incorporarse por lectura, en este caso eran testimoniales rendidas en sede policial. Bueno, la Corte dijo que no, tampoco en este caso, con lo cual si no pueden incorporarse declaraciones prestadas en un proceso en sede policial, mucho menos aquellas no juramentadas, no prestadas ni siquiera ante una autoridad mínimamente, ni la policía, como fueron las declaraciones CONADEP. Lo cual no quiere decir que obviamente la contraparte, sabiendo el contenido de esas declaraciones, no hubiera podido, en el fair play que corresponde hacer en un debate y en honor a la oralidad y a la inmediación, bueno, hacer preguntas vinculadas a eso para que todas las partes pudiéramos debatir y tomar conocimiento de la prueba y ejercer cada uno el derecho que corresponde. Sobre este punto hay un precedente muy reciente, además, dando razón a esta defensa, del Tribunal Federal número 3, en una resolución del 11 de junio de 2018, en la causa 1818/15 Viñones sobre sustracción de menores, donde la oposición, exactamente igual a la que yo estoy señalando, intento de incorporación de quienes declararon el debate, sus registros audiovisuales en otros procesos o declaraciones escritas, incluso con ADEP. La oposición creo que la había hecho el doctor Cortés por la defensa pública, y en este caso incluso con consentimiento del fiscal Pablo Parenti y de la querella de ese juicio no se incorporaron por estos argumentos. Consideraron que no son supuestos aplicables a la regla quinta de la acordada 1/12, bueno, y demás. Y después el otro grupo, gran grupo, al que me voy a oponer, es a la incorporación por lectura de testimonios, insisto, escritas en otros procesos o registro audiovisual y declaraciones de instrucción en este proceso de quienes no hubieran venido a debate, ya sea por haber fallecido durante el curso del proceso o por alguna cuestión de inhabilidad vinculada a su salud. También con las mismas reservas por la premura del caso, desde un punto de vista liminar, por lo menos tengo en los casos que a esta parte hacen, el caso de Fernández, Borra, Rey, Mastinú, Charo Moreno y Becher. Bueno, en este caso, una vez más, se aplican los estándares de la Corte, progresivos y en una mayor amplitud, muy posteriores al artículo 391 del Código Procesal. Entonces, en virtud de ese estándar, entiendo que debe también no incorporarse por lectura los testimonios de la instrucción, siendo que resultan ser obviamente declaraciones cargosas para la parte que represento. Y le robo un minuto más para señalar ahora sí Patri, que lo mencioné al inicio, vinculado, ¿no?, con toda esta discusión que se dio a partir de Benítez, si lo que debía excluirse eran los testimonios que fueran dirimentes o no. Para la parte que se opone. Y lo cierto es que después en la evolución hecha en Patri, la Corte remitió a Benítez y ya la discusión de si el testimonio dirimente o no podía incorporarse quedó
quedó fuera. Lo cierto es que ahí lo que se reafirmó era que ninguna, como dije, declaración testimonial que fuera cargosa para la parte que se opone puede ser incorporada si no se cumplen los estándares relativos a la posibilidad de controversia en el concretamente el contrainterrogatorio conforme al artículo 14, inciso 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, esto es lo que tengo que decir y bueno, por el momento no hay nada más que agregar. Gracias. No, nada. ¿Alguno más quiere hacer uso de la palabra? Sí, yo quería adherir a lo planteado por los defensores, principalmente a la posibilidad de incorporar, está medio mal el micrófono, la petición de incorporar testimonios, ya sea en formato escrito o audiovisual. De personas que... No, tampoco. De personas que efectivamente hayan venido al debate y que las partes hayan tenido la posibilidad de preguntar. Esa prueba era anterior y era conocida al momento de que estas personas vengan a declarar en el debate. Eventualmente se les podía haber preguntado específicamente o confrontado con esas declaraciones. Considero que no corresponde su incorporación. Eso principalmente, y a su vez hago las reservas de en el plazo de ley ampliar estas oposiciones o bien fundamentarlas con más precisión. Doctor Ranugio. Sí, señor presidente. Sí. En primer lugar voy a adherir a las oposiciones genéricas que han hecho los colegas que me precedieron en la palabra. Voy a agregar que el código no exige una oposición expresa para la incorporación por lectura de declaraciones testimoniales para que las hagan las partes, sino que por el contrario, lo que exige es el consentimiento para la incorporación. Por lo tanto, en la medida en que las defensas no han consentido determinadas incorporaciones durante todo el tramo de este debate, no podrán ser incorporadas. Por otro lado, en cuanto a la incorporación de declaraciones prestadas en otros procesos, lo cierto es que no tuvieron posibilidad de control las defensas. Y a ello cabe agregar también que el plazo, para ir a lo particular, el plazo que se nos dio realmente no es suficiente, por lo tanto voy a adherir también a las reservas formuladas por la Fiscalía y por la querella para poder hacer un análisis más profundo del tema. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea decir algo? ¿No? Bien. Bueno, tenemos presentes estos planteos. ¿Quién? Señor presidente. No doy traslado todavía de los planteos. Perfecto. Tengo presente los planteos. A continuación, voy a notificar a las partes de lo que resolvió el tribunal en punto a todas las cuestiones que se fueron suscitando desde el primer día del juicio y que quedaron pendientes. En torno a ello, en primer lugar, con fecha 12 de octubre de 2017, en el momento que prestaron declaración, en realidad que se intimó para que presten declaración indagatoria a los imputados, se incorporó por lectura, frente a la negativa de declarar en el juicio, de las declaraciones que obraban en el expediente. La Fiscalía, por su parte, al finalizar estas indagatorias, solicitó que sean incorporadas ciertas declaraciones y ciertas constancias de los imputados que voy a detallar a continuación. Con respecto de Checolat, pidió que se incorporaran las declaraciones indagatorias de fechas 21, 22, 23 de abril y 20 de agosto del 86 en la causa 44 de la Cámara Criminal Correccional Federal. También las prestadas en la causa 2955, caratulada Almeida Domingo y otros, del registro del TOF 1 de La Plata. Con relación a Minicucci, se pidió también que se incorporen las indagatorias que prestó en el marco de la causa 1838 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4. Y con respecto a Madrid,
la Fiscalía pidió que se comprobaran las constancias que acompañó el imputado al momento de prestar indagatoria. En este sentido, el tribunal resuelve que con relación a las indagatorias de Miguel Osvaldo Checolás y Federico Antonio Minicucci, que fueron detalladas por la Fiscalía, y atendiendo a que estas declaraciones se encuentran incluidas en las sentencias que dieron lugar los juicios llevados a cabo en las causas 44 y 2955, cuya incorporación fue ordenada al juicio, se hace lugar a lo solicitado por la Fiscalía. También se hace lugar a las constancias concernientes a la Declaración de Madrid. También se hace lugar al pedido vinculado a Minicucci, ya que, al igual que en el caso de Checolás, esta declaración se encuentra contenida también en la sentencia que fue solicitada como prueba para que sea incorporada al juicio por lectura. En la audiencia del 19 de octubre de 2017,